RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos, seguimos con nuestro primer programa del año. Algunos tendrán la pregunta de por qué no está Jorge Montero con nosotros. Bueno, él se ha tomado unas vacaciones un poquito más largas, se une a nosotros la próxima semana, pero tenemos otra invitada especial que ya es una persona que ha venido a nuestro programa en el año anterior con mucha capacidad de análisis y una gran experiencia en lo que es sector público. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Feliz año. Feliz año también, y de frente voy con la pregunta sobre un reciente artículo tuyo que me parece interesante, la gestión del alcalde de Lima. El alcalde de Lima que tuvo un discurso muy, digamos, muy fuerte en torno a que Lima podía ser la capital de un país del primer mundo. Incluso la frase era más... Potencia mundial. Potencia mundial, mucho más fuerte. ¿Cuál es el balance de este primer lustro del alcalde? Bueno, teniendo en cuenta que son 4 años, su primer año es todavía, en todas las gestiones municipales, yo creo, una especie de inicio, de avance, ¿no? De orientador de hacia dónde piensa conducir y de qué manera las riendas de la municipalidad. El tema es que lo que se está viendo, lo que se ha visto en este primer año, no va con la velocidad que se necesita para en 4 años llevar a Lima a ser una potencia mundial. Lo de las motos, por ejemplo, ¿ha sido un error serio? Van 2 veces que intenta comprarlas y no las puede comprar. Yo recuerdo mucho cómo se criticaba al anterior presidente porque no podía comprar la URIA y ahora vemos que no se pueden comprar las motos. ¿Es problema de reglas o de equipo humano? Ambas cosas. Las compras públicas no fueron el fuerte de la gestión pública en los 3 niveles de gobierno, pero si a ellos les tratamos de sumar equipo técnico que conozca de gestión pública, que conozca de todo lo que se necesita en materia de contrataciones de Estado y demás, para poder sacar adelante estas compras y hacer procesos de selección bastante atractivos. Yo creo que esto no debería estar sucediendo, pero sin duda también hay un tema ahí que son retos pues, que afronta todo el aparato público de la complejidad de la regulación de las contrataciones y de las compras públicas. El alcalde tiene una, digamos, preelección por el sistema UNOPS. ¿No sería mejor, es una pregunta para tomar tu punto de vista, ir a los acuerdos de gobierno a gobierno y empaquetar todas las posibilidades de obra de la municipalidad de Lima, o está bien que siga con el camino UNOPS, que fue la característica de la gestión anterior del señor Castañeda, Locio? 2 comentarios ahí, si me permites. Un primer tema es que los G2Gs o los acuerdos de gobierno a gobierno deben ser utilizados, a mi criterio, para aquello en lo cual el Estado peruano no tenga mucha especialidad y necesite, por lo tanto, esta asistencia técnica, la PMO, todo el legado que se le deja para que pueda continuar en adelante realizando este tipo de obras de infraestructura, cuando hablamos de los G2Gs para infraestructura pública. No debería ser que estemos haciendo G2Gs para evitar pasar por las normas tradicionales de contrataciones del Estado. Te hago esa observación porque he hablado con abogadas que trabajan con las grandes empresas que son los que encabezan las principales inversiones en el Perú y que son líderes en el mundo en temas de infraestructura, y el mensaje ha sido claro. Está tan deteriorado y desprestigiado el procedimiento interno en el Perú que mientras se recupere, ellos se sienten más cómodos con la modalidad de acuerdo de gobierno a gobierno. Entonces, solamente aquellas empresas, que son muy pocas, que han ganado una obra y que están en plena ejecución, están dispuestos a aceptar las reglas peruanas. Eso que para mí ha sido casi un balde de agua fría, porque es decirme, oye, el mercado no está muy a gusto con el esquema actual. Eso un poco difiere con lo que me dices. Bueno, con el G2G, ¿qué mercado estás promoviendo? El del otro país. O sea,
tratando de más bien generar dentro del propio espacio peruano mejor confianza para el sector empresarial, de generar también mejores capacidades en la propia administración pública para desarrollar proyectos que no sean de mayor complejidad, no deberíamos irnos por otros caminos. El G2G es importante, ha tenido múltiples usos en este país, algunos más exitosos que otros en materia de infraestructura pública, y si analizamos las distintas experiencias vamos a ver que no es lo mismo implementarlo en Juegos Panamericanos que implementarlos en colegios, en puentes, en carreteras, en una serie de obras que no ameritan necesariamente un G2G y que más bien son el día a día del aparato público en el cual el Perú ya tiene experiencia. Si el problema es que nuestras normas de contrataciones no nos permiten hacer las cosas de mejor manera, tomemos el toro por las astras y mejoremos esa norma de contrataciones. Hay un proyecto de ley que presentó el MEF y que está en el Congreso esperando ser atendido. ¿Por qué no enfatizar en ello? Ahora, tu segundo punto fue el tema de los CAR, de los convenios de administración de recursos, que es otra forma de encargarle a una entidad internacional para que desarrolle los proyectos de inversión pública en infraestructura sin pasar por contratación del Estado también. Esta modalidad también es válida y hay inclusive una resolución ministerial con un decreto supremo que regula en qué casos se puede utilizar. Entonces, nuevamente, no es que para toda la inversión pública en la infraestructura que tenga una municipalidad se pueden ir por caminos como los G2Gs o los CAR, sino hay que saber disgregar. Te menciono esto porque como no hay un mecanismo abierto de convocatoria al think tank peruano, a los mejores especialistas, para que planteen iniciativas de cuál debería ser el plan de Lima de aquí al 2030, al 2050, que vaya de la mano con su articulación con el impacto económico, logístico y de mayor envergadura que implica el puerto estratégico de Chancay y todas sus implicancias, y cómo eso va a afectar la infraestructura en la que Lima necesariamente es un punto intermedio de la mayor importancia para el Perú como centro de principal concentración de la actividad económica y por donde tiene que trabajarse la relación entre aeropuerto, por ejemplo, y el puerto de Chancay y toda la capacidad de llegada de todos los productos que Perú puede exportar al mundo. El tema concreto es cuando no hacemos esos métodos de convocatoria, de reflexión, ocurren hechos como la línea 2 del metro, que hemos perdido un arbitraje porque a alguien se le ocurrió cuestionar que se haya tomado la decisión de que todo sea de bajo tierra, y convenció a un ministro y al final ese desentendimiento nos ha encarecido el proyecto y hemos tenido que pagar la cuenta. Ahora ocurre lo mismo con la carretera central, la nueva carretera central. Como no ha habido un mecanismo donde se agote el análisis en un momento que no es necesariamente el mejor, se plantean alternativas y se aviva esa discusión sin que se lleve a una esfera técnica rápida, ágil, que no nos genere sobrecostos. Lo que quiero decirte es, hay problemas de cómo gestionamos las líneas maestras del desarrollo de la infraestructura, y sin infraestructura no hay crecimiento. ¿Cómo enfrentamos este tema? Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre parto de que la cartera de proyectos hay que revisarla y tener con claridad los distintos tipos de proyectos. Una municipalidad puede tener proyectos de envergadura, proyectos medianos y proyectos más pequeños. ¿De acuerdo? Tiene que ser el tipo del proyecto y las complejidades del proyecto, la cual te indica de todo el abanico que tenemos para ejecutar, cuál es la opción que vas a utilizar. Una APP, una obra por impuesto, un G2G, una obra pública tradicional, un convenio de administración de recursos. Esa respuesta te la dan las características del proyecto. Entonces tú tienes que mirar de acuerdo a la cartera que tengamos, cómo ir tomando, desgregando y generando soluciones. El manejo finalmente de la infraestructura pública de una entidad pública tiene que tener metas de corto, largo y mediano plazo. Tú tienes que tener caminando tanto proyectos que vayas a hacer vía asociación público-privada como G2G, que están pensados para obras de envergadura, así también como obras un poco más pequeñas,
más medianas, obras por impuestos, por ejemplo, y algunas cosas mucho más localizadas que se pueden hacer inclusive con el apoyo de la comunidad, de la localidad. Entonces, ese manejo, atendiendo las distintas gamas de los proyectos, es algo que en las municipalidades podemos ver o deberíamos de ver con mayor pericia, que inclusive que en un gobierno regional o el gobierno nacional, donde los proyectos tienden a ser todos mucho más grandes y por lo tanto la discusión es o lo hago por G2G o lo hago por contratación del Estado. En una municipalidad tienes proyectos de distinta gama, de distinto nivel, y por lo tanto tienes más opción a ir realizando distintas obras. El problema es cuando no avanzan las cosas. A dónde voy es a que me llama la atención que, por ejemplo, algo que ya es un acuerdo en rigor, una obra en ejecución como la línea 2 del metro, uno se sorprenda con el titular en un periódico: la Municipalidad de Lima bloquea la continuidad de la obra porque no está de acuerdo con dónde se va a ubicar una estación. Me suena sorprendente que una obra que ha demorado tanto, que ha sido tantas veces revisada, que tantas veces ha sido discutida, vuelva a ser cuestionada. Estás dando un tema importantísimo, porque eso vinculémoslo por un momento al tema de los peajes, ¿no? Y la lucha frontal que le abrió la municipalidad a los peajes que se venían cobrando, por ejemplo, en Rutas de Lima y otros, ¿no? Si tú eres el sector privado y estás buscando una ciudad importante en el Perú donde invertir y ves la cartera de proyectos que tienen, lo primero que vas a hacer es preguntarte cómo vienen tratando los proyectos que ya han concesionado. ¿Cuál es su relación con el sector privado? Vas a ver el tema de si respetan o no los contratos de concesión, con qué frecuencia se van o no al CIADI, cómo es la conducta hacia el empresario privado, y también vas a ver el tema de qué tanta pericia tienen en sus estudios de expedientes técnicos y sus estudios técnicos para obras de gran envergadura, a ver si vale la pena participar en ello o si vamos a tener ahí dificultades sobre por dónde debe ir, por dónde no debe ir, qué características debe tener, todo eso desde mucho antes de siquiera empezar a concesionarlo. Entonces, ahí estás dando un tema clave, porque yo creo que mucha de la ciudadanía, del votante que eligió a la actual gestión, lo hizo con esta lógica de que estaban escogiendo personas que tenían mucha trayectoria en el manejo empresarial y en la cercanía con el sector privado, y que por lo tanto iban a tener mayor facilidad para atraer grandes obras de infraestructura, una mejor gerencia del aparato público municipal y mayor vinculación con la articulación público-privada. Pero justamente el tener casos como la línea 2 del metro, el tener casos como los peajes y las discusiones que se están dando antes, ahora ya inclusive a nivel del Tribunal Constitucional, de alguna manera lo que yo creo que percibe el ciudadano es que desalientan paradójicamente la inversión privada que inicialmente se suponía que se iba a traer. Entonces yo creo que cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas o cuando vemos las cifras del nivel de aprobación, tenemos una desaprobación que asciende a más del 60%. ¿Por qué? Ha ido creciendo. ¿Por qué? Yo creo que en buena cuenta tiene que ver con que no se ve que se vaya caminando al cumplimiento de lo que se prometió. Hemos hablado de las motos, hemos hablado de las dificultades técnicas que tienen para cumplir o para analizar sus grandes proyectos de envergadura, el tema de los peajes, pero vayamos a otras promesas adicionales. La seguridad, ¿no? Lima, ciudad segura, no se ha terminado de ver, todo lo contrario. El tema de hambre serio, hay un tema de promesa política que se fue más allá de lo que se podía hacer, porque la seguridad más es una competencia del sector interior, ¿no? Totalmente, tiene que ser un trabajo compartido entre el interior, ¿no? El Ministerio del Interior, y yo creo que también con educación, también con el Ministerio de Trabajo, también con las comunidades o los representantes de la sociedad civil, de los barrios seguros, y también con la propia municipalidad. Entonces es un trabajo mucho más amplio, pero al momento que uno lo promete y que el elector no necesariamente conoce los artículos tales de la Ley Orgánica de Municipalidades o de la Ley de Organización, Funciones y Reglamento del Ministerio del Interior y de la PNP, tú crees en lo que te están prometiendo. Pero se ayudaría muchísimo haciendo que los alcaldes presionen para que haya un sistema de cámaras, primero operativo, segundo que tenga la capacidad de articularse, es decir, que no haya programas diferentes, sino que haya toda una cobertura, que se amplíen los puntos llamados zonas rojas, donde constantemente haya asaltos, para, con el dominio de la información y con una lectura eficaz de lo que las cámaras pueden hacer, ir combatiendo de manera sostenida la delincuencia, junto con el cumplimiento de metas como
de mayor capacidad de control operativo, que son las motos, claro, adecuadamente interconectadas, porque también ese es otro aspecto. Hay en el tema de seguridad mucho que trabajar, sobre todo que el alcalde más defiende o representa a los ciudadanos antes que tener la capacidad de decisión de resolver el problema que lo tiene el ministro del Interior y el Poder Ejecutivo. Y sin embargo él salió diciendo que iba a armar a los serenazgos y otras cosas más que probablemente exceden lo que puede hacer. Entonces también yo creo que el nivel de expectativa creada es parte de ese boomerang que se viene sintiendo en la gestión, pero que todavía hay tiempo y hay margen, porque quedan 3 años, para que eso se pueda ir encaminando y mejorar un poco, ¿no? El tema es nuevamente que las promesas públicas que se hacen, ¿no? El discurso público que se da desde la más alta autoridad de la municipalidad tiene que ser acorde a, como bien apuntas tú, a lo que puede hacer, a sus competencias, a sus funciones, pero también tiene que ir de la mano con un tema de respeto de los contratos suscritos, un tema de buscar acercarse al sector privado, un tema de realmente buscar soluciones integrales. Hay actualmente, no sé si has visto este titular, de una potencial construcción de cerca de 60 puentes, incluyendo bypasses. Tienen estudios de preinversión, hay algún análisis, están en su programación multianual de inversiones. Esas son preguntas que quedan un poco en el aire y que parece que la respuesta termina siendo tanto negativa. Si no se diagnostica y no se planifica una gama importante de obras en una ciudad, ¿cómo se van a implementar de forma articulada? Nuevamente el tema de los bypasses, que le gusta mucho a nuestros alcaldes, no siempre termina siendo la solución más inclusiva ni termina teniendo los resultados más deseados en una urbe, ¿no? En una ciudad. La posible intervención del Congreso a la Junta Nacional de Justicia podría impactar en la economía peruana. Bueno, yo creo que estamos en un contexto en el cual la ausencia de respeto de la institucionalidad pública está afectando a la economía. Hay distintos factores, ¿no? Tenemos el tema del manejo político, tenemos el tema de que internacionalmente el Perú no está teniendo pues la presencia más deseada. Tenemos también un tema de que se reconoció tarde la recesión, se tomaron medidas que incluyan al sector privado en este plan Unidos un poco tarde, después de 2 versiones del Compunche Perú. Hay algunos elementos que tienen un retraso un poco en la decisión, pero lo cierto es que más que bien hay algunas decisiones que se podrían estar tomando, pero lamentablemente yo sí creo que el golpe a la institucionalidad pública es algo que te habla del nivel de salud que tiene una democracia y por lo tanto de si es un lugar en donde puedes o no invertir tus recursos si es que eres un inversionista que está pensando, por ejemplo, en financiar grandes proyectos de asociaciones público-privadas o grandes proyectos de infraestructura, pero inclusive en la economía nacional, en la propia gente, en el ciudadano de pie, nosotros, ¿no? Yo creo que también se siente, que también impacta, porque nuevamente vamos a tener a nuestras autoridades en la discusión por el control, por el poder, en buena cuenta, más que en fijarse en lo técnico. Perdón, el Tribunal Constitucional, en su última versión, no dio la talla cuando permitió que los congresistas tengan iniciativa de gasto? ¿Tú crees que esa ha sido una norma feliz? Y cabe el comentario porque hay quienes discuten la constitucionalidad, pero se supone que el tribunal es el que cautela la constitucionalidad de las normas, y bueno, salió esta decisión que ha causado mucha sorpresa, pero hoy le ha dado cierta libertad e iniciativa de gasto a los parlamentarios. ¿Qué piensas de esa decisión? Es complicado. Mira, justo tu pregunta anterior y esta última tienen que ver con la institucionalidad y la separación de poderes, en buena cuenta, ¿no? Y si nos sentamos ya en el tema de que el Congreso, que está tan desprestigiado con tantos, por así decirlo, niños, entre comillas, y con tantos escándalos, y que lamentablemente se ve que las obras públicas son señaladas, ¿no? O incorporadas en la ley de presupuesto con criterios no muy técnicos. A veces se sacan proyectos que están viables por otros que ni siquiera tienen viabilidad técnica o no hay claridad de que se puedan realizar, y que eso sucede en los debates nocturnos de la ley de presupuesto cada año. Entonces yo creo que ahí el Tribunal Constitucional ha tenido que merituar un poco más la decisión de si ese es el Congreso, ¿no? Si ese es el espacio para que se analicen temas que tienen que ver con el manejo económico de un país. Si en buena cuenta el Perú ha tenido una solvencia macroeconómica en las últimas décadas, tiene que ver por un manejo sólido que se venía dando desde el Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. Si es que esto lamentablemente lo empiezas a trasladar a espacios
políticos a espacios donde no impera lo técnico, sino donde inclusive hay otro tipo de intereses, lamentablemente no se produce el manejo más acuicioso que debería de la economía. Y eso es grave, esa decisión del Tribunal Constitucional es grave, sobre todo por el contexto en el que se encuentra, por ejemplo, la economía peruana hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que es, y también por lo deslegitimados que está el propio Parlamento en el contexto actual. Carla, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto siempre por tu condición de profesional y de dama muy entendida de estos temas. Siempre vas a contar con nuestra invitación y te agradecemos que aportes luces a esto que es tan importante, la gran casa de todos, que es el Perú. Gracias. Gracias a ti, encantada. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.